Vamos a poner los reyes, vamos a volver a llamar a los reyes, a ver si se falta eco de los niños de Ourense están agarrando la inmensa, ese campeonato, ese protocolo que abre puertas. ¡Viva Ourense! Ourense. Hola a todos. Si me permitides solo un segundo antes de que salgan a falar convosco os Reis Magos de Oriente, decirvos que hoxe a noite máis ilusionante, a noite máis bonita, e eu tamén escribín unha carta. O meu desexo desta noite é que veña un bo ano para todo o mundo, non só para Ourense, que haia paz, que haia prosperidade, e que de hoxe en un ano sigamos mantendo a mesma ilusión. Felicidade, gracias Ourense, boas noites, e vamos a darlle un forte aplauso moi grande, moi grande, moi grande ás súas majestades de Oriente. Benvidos a vosa cidade. Gracias, majestades. Señor alcalde de Ourense, don Jesús Vázquez Cabá, señora concejala de Educación y Cultura, doña Belén Iglesias Cortés, miembros de la Corporación Municipal, niñas y niños, amigas y amigos todos. Muy buenas noches. Fijaos que estoy nerviosísimo por el maravilloso recibimiento que me habéis hecho, o nos habéis hecho. Permitidme también que salude a Monse Estevez, que ha ejercido de mantenedora mientras esperabais nuestra llegada y que lo ha hecho muy bien. Un aplauso para ella. Tanto los reyes, Gaspar, Baltasar y yo, el rey Melchor, lo primero que queremos manifestar es que estamos muy contentos de estar en esta hermosa ciudad de Ourense y daros las gracias a todos por el extraordinario recibimiento que hemos tenido con tantas y tantas muestras de cariño y por esas caras de felicidad que hemos detectado desde nuestra llegada a la estación Empalme en Oriente Express hasta esta abarrotada Plaza Mayor de la ciudad. Gracias a todos y todos por estar aquí. Queridos niños, queridas niñas, sabéis que venimos de países muy lejanos y que hemos recorrido muchos kilómetros para llegar hasta la ciudad de Ourense, bañada por el Miño con agua fría y donde el agua caliente emana abundantemente. Y creemos que ha merecido la pena al ver vuestras caras de felicidad en esta noche de magia e ilusión. Mirad, los Reyes Magos siempre tenemos presente esto, que el hacer felices a los demás es una de las cosas más bonitas que existe en el mundo y por eso llevamos a cabo esta labor desde hace más de 2000 años. Pero durante el recorrido realizado hemos visto algo también muy triste. Me refiero a la situación que padecen miles de personas mayores, jóvenes y niños escapando de la miseria y la muerte que producen las guerras. Los hemos visto hacinados en los campos de refugiados a las puertas de Europa, en donde faltan o es muy escasa la comida,
medicinas, ropas de abrigo, escuelas y muchas cosas más. Por eso, queridas niñas y niños, os pedimos seáis solidarios y generosos cada vez que os recabe vuestra colaboración para ayudarnos. Un simple juguete que a vosotros os sobra, seguro hará muy feliz a quien no tiene ninguno. Y no es mi intención cansaros más, y también porque debemos de iniciar el reparto de juguetes y otros regalos. Pero antes, permitidme que pida al niño que acaba de nacer que la luz de su rostro se instale en el corazón de todos. Y a vosotros, niñas y niños de manera especial, que queráis y respetéis siempre a todas las personas y sobre todo a vuestros abuelos. Tened en cuenta que ellos criaron a vuestros padres y en otros casos les están echando una mano generosa para que vosotros podáis estudiar y salir adelante. También le pedimos por quienes tienen la responsabilidad de gobernar para que en todo momento acierten la gestión en beneficio del pueblo. Por aquellas personas que no tienen trabajo, para que pronto lo encuentren. Y le pedimos salud, mucha salud para todos. Queridísimas niñas y niños de Ourense, dentro de muy poquito y con los juguetes que os traemos, ya podréis jugar, saltar, divertiros en esta noche de ilusión y de magia. Sed felices y buenos. Gracias y hasta el año que viene, si Dios quiere. Sed felices. ¡Viva Ourense! Vamos a escoltar el rei Gaspar. Buenas noches, Ourense. Los Reyes Magos hemos hecho un largo viaje desde el oriente hasta la ciudad de Ourense. Traemos muchos regalos para los niños que se hayan portado bien. ¿Os habéis portado bien? Aquí arriba no se oye. ¿Os habéis portado bien? Pues los Reyes pensamos que sí que os portasteis bien. Esta noche los pajes reales dejarán en vuestras casas los regalos que nos han llegado en las cartas que mandasteis, porque los niños de Ourense son niños buenos. Para los padres también traemos regalos, un regalo de esperanza, de un mundo mejor. Todos queremos un mundo más justo, más igual para todos, pero esta es la noche de los niños. ¿Os habéis portado bien? Bueno, pues dejar un platito con leche y galletas para que los camellos se alimenten, y dejaremos en vuestra casa todos los regalos, aquellos regalos que los pajes de Oriente han traído en este largo camino. ¡Viva Ourense! ¡Vivan los Reyes! ¡Viva el rei Gaspar! ¡Gaspar! ¡Gaspar! Hola, buenas noches. ¿Cómo os portaos, niño? ¿Has portaos bien? Así, sí. Este año venimos para traeros muchos regalos. Los niños que portaos bien merecen algunos regalos mejor. Me gusta que os portas bien con tus papi y con tus madres. Es lo mejor que pueden tener un niño. Estoy contento con vosotros. Ourense es un ciudad muy bueno y estoy contento con ellos. Muchas gracias a todos. ¡Viva el rei Baltasar! ¡Magníficos! Hola, bueno, te lo voy a decir en mi idioma. Así que algunos también no sé. Assalamu alaikum sama mbokk yi. Ourense maa ngi leen di sant ndax seen public seen nit ay nit ñu baax lañ, nit ñu yaru lañ, nit ñu am teggin lañ. Bueno, yo estuve diciendo que la gente de Ourense son muy simpáticos y son muy amables. Y me gusta que estaré con vosotros y pasarlo este año. Y la gente de Ourense, este año, ojalá que nos pasamos mucha suerte y muchas felicidades.
Estoy muy contento con el